Beshem Hashem, Naaseh Benasliach. Comenzamos Masejet Makot. Masejet Makot era una continuación de Masejet Sanedrin. Makot significa Malkut, chicotada, que es uno de los castigos de la Torah que da generalmente para lo hace. En la primera Mishnah de Sanedrin estudiamos Makot Bishlosha, para jugar asuntos que merecen chicotadas, precisa 3 jueces. Y esa Maseket va a explicar cómo efecto o Malkut. Eso va a ser en el tercero Perek. Todos esos detalles, de la manera que se da Malkut, el Perek tercero comienza enumerando Elu en Alokin, todos los pecados de la Torah que tienen castigo de Malkut, que dice Lota hace que no tienen alem de eso, caret o pena de muerte. Mas la primera parte de Perek Shelishi comienza a analizar algunos de esos pecados, que dice sale do asunto de Malkut directamente y analiza esas misvot o averot. En este primer Perek va a continuar hablando de asuntos de testimonios. Alajot de Edut. Y el segundo Perek es específico para Galut. Alguien que mata sin querer, que tiene que salir para ir Miklat. Todas esas reglas vamos a estudiar en Perek Sheni. Entonces, comenzando a Mishnah. Ketzad ha'edim ne'ezim zomemim. ¿Cómo es la forma que los testimonios fican con Hazama? Hazama ya mencionamos muchas veces, que es cuando después de 2 edim testimoniar, aparecen otros 2 y dicen para los primeros, ¿cómo você fala eso? En ese día vos estaba conmigo en otra ciudad. Eso es Hazama. Y aparentemente eso es a que a Mishnah ven a preguntar, ¿cómo afecta Hazama? Mas aquí responde a Mishnah, Meidim anu beish peloni shehu ben gerusha o ben halutza. Si el testimonio fue sobre un Cohen, o mejor, un filho de un Cohen, 2 personas dicen, ese filho de Cohen es halal, porque el pai casó con una mujer divorciada, o una mujer que fue halitza. Si fue halitza, es como divorciada midrabanan. Y un Cohen no puede casar con Gerusha mina Torah. Y si casa con Gerusha, el filho es halal. Entonces, ellos testimonian que saben que la mujer es divorciada. Eso es principal. Que dice que tienen que hablar, nos vimos como recibió Get de su marido anterior. Y después casó con ese Cohen y nació ese filho. Entonces, si hicieron Hazama a esos 2 y falan, es mentira. ¿Cómo ustedes dicen que vieron el Get? En esa data, ustedes estaban conmigo en otro local. Eso es Hazama normal. Entonces, tenemos a Torah que dice, así te bloca, Asher Zamar le asod le ajib. El castigo de Hazama es aplicar o que ellos querían causar a otro, castigamos a ellos. ¿Qué querían causar aquí? Que sea halal. Entonces dice Mishnah, en omrim ya'aseh ze ben gerusha ben halutza tahtav. No falamos que los testimonios fican halalim, afilo que sean kohanim. Si los testimonios no son kohanim, no shayach. Mas mismo que son kohanim, entonces como castigo, vocês fican halalim. No falamos eso. Ela, lo que Arbaim, aquí tengo un castigo diferente, recibe Malkut. Entonces, es una excepción de Kasher Zamam. En Shera se aplica el mismo castigo, mas cuando no da, como vamos a ver, el motivo, ¿por qué no da para aplicar que sean halalim? Entonces recibe Malkut.
Y vamos a aprender de un pasuk que cuando nos da para aplicar esa pena, recibe el malkut. Meidim anu beis broni שהוא חייב גלות, לגלות. אין אומרים יגלה זה תחתיו, אלא לוקח 40. Más un ejemplo que recibe malkut. Testimoniaron que fulano mató sin querer y por eso tienen que ir a fugir a ir miklat. Después hicieron a llamar a Elis, que ustedes estaban conmigo en otro lugar. Entonces no falamos como castigo, los dos edim zomemim van para Galut, ela reciben malkut. Mas Galut é um benefício para ele é obrigado a fazer Galut, é só para se salvar do Boi Ladam. Mas para alguien que mató es un beneficio, es una protección, mas para él sería un castigo para los edim. Sim, mas quer dizer, eles não estão, prejudicando ele, estão falando assim, quer dizer, é a opção dele se ele quer ir pegar a luta ou não, o assassino mesmo. Então quer dizer, os edim não estão prejudicando mesmo. Certo, mas para, si vamos a aplicar para los edim, ahí sí sería un castigo, ustedes deben ficar lá refugiados y no pueden salir. Entonces dice que no falamos eso. Só recibe malkut. Gemara. Agora a Gemara va a preguntar, aparentemente, la respuesta de la Mishnah no es compatible con la pregunta. Ha, ketzad ena edim neezin zomevim ibele. La Mishnah debería comenzar cuando que los edim no son zomemim, quiere decir que cuando tenga zamam no se aplica kasher zamam. ¿Cuáles son las excepciones? Que el castigo es otro. Y ahí dio esos dos ejemplos que reciben malkut. Así debería preguntar. Veod, segunda pregunta. Medicatán el Ekaman, está escrito en la Mishnah en la frente, en este mismo perek, en Daf He. אבל אמרו להם, איך אתם מעידים שהרי באותו היום אתם הייתם עמנו במקום פלוני, הרי אלו זוממים. Ali hay que explicar cómo ella llama, cuando falan por ahí, cómo ustedes falan eso, ustedes estaban conozco en otro local. Eso es zomemim. Entonces, la pregunta de nuestra Mishnah no cabe para esta Mishnah, porque ya fue explicado en otra Mishnah. Entonces, es una pregunta dupla que es la misma cosa. Aquí debería preguntar ¿cuándo no son zomemim? Porque cuando son zomemim ya fue explicado más al frente. Responde, Tana Hatam Kae. Aquí tenemos una prueba de orden de las Masachtot, que Makot es después de Sanedrín. Porque dice que esa Mishnah está en relación con la Masejet anterior. ¿Qué está escrito? No final de Perek Asiri, en Perek Anehenakim. Kol הזוממים מקדימים לאותה מיתה, הוא מזוממי בת כהן ובועלה, שהם מקדימים לאותה מיתה, אלא ממיתה אחרת. Todos los edim zomemim reciben la misma muerte que ellos querían causar a una persona inocente. Y faló, tengo una excepción, zomemim de Bat Cohen. Si testimoniaron que Bat Cohen zinta, mismo que Bat Cohen ten serefa, los edim zomemim reciben henek o castigo de Boel. Por eso dice ahora Mishnah, así como falamos una excepción, ויש עדים זוממים אחרים שהם עושים בהם דין הזמה כל עיקר, אלא מלכות 40. Existe una excepción que בכלל נותן relación a הזמה con o que querían causar, allí son mudas de muerte, y no muda completamente. Ellos también querían obligar a Boel, entonces nos dice, a muerte de los enzomim como Boel y no como Bat Cohen. Mas en este caso no se aplica a Zama Kolikar, no es el mismo castigo, es un castigo diferente que recibe Malkut Arbaim,
כיצד מעידים אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה ובן חלוצה, אינו מי יעשה זה בן גרושה ובן חלוצה תחתיו, אלא לוקה את 40. Esa es el final de la Mishnah. Como falando que aquela Mishnah vem antes dessa. Eso, entonces aquí tenemos también una prueba que Perek Helek no es el último de la Maseje. Nos estudiamos Perek Helek como último. Y aquí está hablando en relación a la Maseje anterior, pero no es con el último Perek, con el penúltimo Perek. En la Mishnayot, o Perek Helek antes de Nehenakim. La Maseje termina con Nehenakim y también no Yerushalmi. La Maseje termina con Nehenakim, con esa Mishnah. Y eso es una prueba de eso. Mira Anemile. Ahora explica de dónde que aprendemos que en esos casos ten Malkut. Amar Yoshua ben Levi. De Amar Kera, Baasit en lo Kasher Zamam. Lo, velo lezaro. O castigo que damos a Sedin Zomemim deben ser exclusivos para los testimonios que ellos mintieron. Y no para los filhos dos testimonios. Y si você dice que sea halal, está castigando también a descendencia. ¿Por qué? Ellos falaron, fulano es filho de Gerushá. Tú estás diciendo que él es halal y consecuentemente todos a descendencia de él. Si você va para Kasher Zamam, tiene que ser exactamente el mismo castigo. Que los Edim fiquen halalim y también los filhos de los Edim mentirosos. Y la Torah dice aquí que el castigo de Zomemim debe ser solo para ellos. Lo, velo les arro. E se matar ele também? Também. No, mas no es un castigo, no mata a los filhos. So que, ¿qué causa? Que no van a ser filhos. Mas los que ya nacieron viven. Y los otros que no van a nacer indirectamente. Mas usted dice que es halal, ya cuando van a ser un filho va a ser halal también. Todo bien, entonces fala que soy él es halal. O se dice me significa halalim. Y los filhos que van a ser no son halalim. ¿Por qué no falamos eso? Y ahí estamos copiando el castigo. Y eso para él. Vaena kasher zamam la asot veleka. Ahí ya no es igual, no es kasher zamam. Porque ellos querían causar que otro fique halal, él y sus filhos. Y nos falamos el castigo es que vos sos niño, vos es halal. Y no los filhos de Sedin Zomemim, entonces no es igual. Ya que no da para aplicar equitativamente, tenemos que dar otro castigo que es Malkut. ¿Y por qué Malkut? Eso después vamos a ver. Tiene otro pasuk también. Además, aquí aprendemos que no se aplica Kasher Zamam. Barpada Omer. Una otra respuesta. Kalvahomer. ¿Por qué no fica no Sedin Zomemim halalim? De lógica, de Kalvahomer. Uma mehalel, eno mithalel. הבא לחלל ולא חילל, אין יודעים שלא יתחלל, como el rabino faló. O mejalel quien es, o Cohen que casa con divorciada. O pecado de él. Él causa que su filho es halal, mas o Cohen no fica halal. El Cohen que casó con divorciada continúa siendo Cohen para todos sus asuntos. Come terumá, puede subir na Torah Cohen, y hacer nesiat kapayim. So que obligamos a él y a se separar. Obedin obliga a divorciar de su esposa Gerushá, porque un loto hace. Mas él no fica halal. Entonces el propio mehalel no fica halal, que si el Cohen se llama mehalel, porque causó que la esposa ficó halalá y también los filhos halalim. Mas él y lo methalel. הבא לחלל ולא חילל, אין יודעים שלא יתחלל, o Sedin Zomemim, que querían causar que fique halal ese hombre que les testimoniaron. Mas al final descubrimos que era mentira.
no consiguieron llegar a eso. Entonces, Kol Shiken, que Elis no van a ficar halalil. Si mesmo o Coel, que consiguió que Eli iba a hacer, casó con Gerusha y causó que son halalim, Eli no fica halal. Alguien que tenía intención, pero no fue consolidado, no llegó. Había de fato. Eso, no había de fato. Entonces, Kol Shiken, que no va a ser halal. מתקיפלה רבנה, אם כן ביטלת תורת עדים זוממים. Según esa lógica, si vos haces ese Calvajomer, anuló todos los edim zomemim. Porque tenemos una regla, que כאשר זמם ולא כאשר עשה. Edim zomemim se aplica cuando ya tenía un veredicto, após ese testimonio, los primeros edim, obedin dio veredicto. Por ejemplo, testimoniaron que fulano mató. Entonces dio veredicto que asesino. Ahí llegaron otros dos y hablaron, Imanu e Item, vamos a matar a los edim zomemim. Porque otro ainda estaba condenado, pero no fue ejecutado. Mas si ya fue ejecutado, y después vieron a hablar, Imanu e Item, no ten kasher zamam. Y no es por separar. Kol Shiken mató a un inocente, no va a ser muerto. Aquí la Torah nos faló kasher zamam. Zamam es solo una intención, un planeamiento. Mas si fue ya feito, ejecutado, ya no es llamado kasher zamam. Eso kasher asa. Kasher asa no tiene castigo. Entonces vamos a hablar Calvajomer. Uma aso que el Enon Niskal, si alguien, Edim Zomemim, que ya causaron hacer sequila a alguien, por ejemplo, Hilel Shabbat, y testimoniaron que Hilel Shabbat dieron sequila a ese hombre. Si hicieron azamá después, los Edim Zomemim no reciben sequila, ni un castigo, allí no tienen ni malkut. Abal Iskol velo sacar el Odin Shelo Isakel, entonces Edim Zomemim normal. Ellos condenaron a alguien con sequila y ainda no fue ejecutado. Kol Shiken, que no debe ser castigado. Si es un caso más grave, usted no castiga. ¿Será que vamos a hablar de ese Calvajomer? Contra la Torah mismo faló, kasher zamam, sí ten castigo. Y aquí nos seguimos a lógica. Entonces también, o Calvajomer anterior, no es válido. Es la mejobarta que ya no me cara. La verdad es como la primera respuesta, que kasher zamam, así tembló, lo velo le zaró. Me di mano ves por eso haya galut, mena anemile. En relación a galut, ¿de dónde sabemos? Aquí no tengo motivo, lo velo le zaró. Eso para Eli. Entonces vamos a decir que los edim zomemim tienen que ir a ir miklat. Amar Rish Lakish, de Amar Kera. הוא ינוס אל אחת הערים, הוא ולא זוממים. O ese asesino sin querer, fue para una ciudad de refugio, bajay, y va a vivir. Entonces, deducimos la palabra hu. So Eli, y no sedim zomemim. Rabbi Yochanan omer, Kal Vachomer, ומהו שעשה מעשה במזיד אינו גולה, הן שלא עשו מעשה, במזיד אין הדין שלא יגלו. Aquel que mató, cuando mata, es un acto. Y eso si es sin querer va para Yumiklat. Si mató de propósito, במזיד, no va para Galut. הן, הסדים זוממים שלא עשו מעשה. Él no hicieron acto. Eso palabras, un testimonio. Y es de propósito, ¿cierto? Intencionalmente, ellos mintieron con Shiken, que no va a ir para Galut, porque Mezid no va para Galut. Que si afilo asesino propio, Mezid no va para Galut. ¿Qué va a decir? Porque ten pena de muerte. Mismo cuando no ten pena de muerte, por ejemplo, no ten atrás, él no va para Galut. Entonces no recibe ni pena de muerte ni Galut. Mismo que fue más. Con Shiken, Edim Zomemim, que apenas un testimonio, ya que en Mezid no existe Galut, en Mezid
Eso es Kal Vajomer. Responde, Veí no tiene. Eso que você usa para Kal Vajomer es justo una lógica para explicar o motivo que sí debería recibir Galut. Porque Usha Maase Bemezid lo ligle. Quieje de lo tibele capará. O asesino que fue un acto, si fue de propósito, no va para Galut. Porque Galut no es capará para él. Él precisa más capará mayor que pena de muerte. Y si no da para dar pena de muerte, por falta de atrás, mismo así, no va a ir para Galut, porque eso no es suficiente capará. En Shelo asuma hace, Bemezinam el iglo. Macedín que mentira, mismo que no es ato. Entonces, justamente porque no es ato, es más leve. Entonces, filo de propósito, sería suficiente capará ir para Galut. Entonces, no es Kal Vajomer. Es la mejobarta que Rish Lakish. Aquí también dice lo principal, o único motivo cierto es lo que Rish Lakish explicó de Hu. Amarula, Remes le din zomim en la Torah menaim. Donde tenemos una dica de din zomim en la Torah. Esa parte estudiamos en Sanedrín Daf Yud. Remes le din zomim. Via que tiba, así te lo caché zamam. Gemara bota y pregunta. ¿Vos sé que es una dica? ¿Cómo diga? ¿Está escrito me fuera en la Torah? Que el castigo es caché zamam. Y la remes le din zomim shelokim en la Torah menai. La pregunta de Ula es justamente sobre nuestra Mishnah. ¿De dónde sabemos que cuando no da para aplicar el mismo castigo que Asher Zamam, reciben Malkut? Eso que queda una dica. Porque nos aprendimos que no da para aplicar el castigo, que fique halal o que vaya para Galut. Entonces, ¿por qué recibe Malkut? Por causa de ese pasuk. Dichtiv, Veisdiku et asadik, Veirshiu et arasha. Veaya en binakot arasha. Cuando un tribunal sentenciaron a alguien, recibe Malkut o Rasha. O condenado a Malkut, recibe Malkut. Pregunta, Mishum Bezdiko Tzadik Bishut Rasha. Entonces, ¿por qué pasó dice antes Bezdiko et Tzadik? ¿Qué tiene a ver que tenga un inocente? Que diga soy Yishu et Rasha y merece Malkut. Ela Edim Sheirshiu et Tzadik. Lo pasó está tratando de Edim Zomimim. Entonces, primero tienen testimonios falsos que hablaron sobre un inocente que es Rasha. Acusaron a un inocente. Beatu Edim Harine y vieron otros testimonios. Otros dos. Veisdiku et Tzadik de Meikara. Entonces, Isdiku et Tzadik se refiere a aquel que era inocente y fue culpado por testimonios primeros. Vean segundos si dice, no, él es Sadik, y Manu Aitem. Vosotros estaban conmigo en otro lugar, entonces no sabemos nada sobre ese, entonces no tenía ninguna acusación, ellos son inocentes. Eso es digo Sadik. Veshavinu leane reshaim. Y Irshiu et Rasha ahora es sobre los Edim Zomemim. Los testimonios miraron Reshaim ahora, los primeros dos. Entonces dice la Torah, ¿cuál es el castigo? Ve allá y vina contra Rasha, recibe Malkut. Y entonces, ¿por qué no falamos que todos Edim Zomemim reciben Malkut? Porque tenemos la regla, que Dreshato. Kimble, Rabamine, no da para dar dos castigos. Entonces, ya que tenga Asher Zamam, no recibe Malkut. Mas no caso que no tenga Asher Zamam, como los dos de Mishnah, aquí recibe Malkut. Betipo Gle Milota Ane, ¿por qué precisa aprender de aquí? Tenemos un pasuk que dice, Lota Ane Bereacha Ed Shaker. Una seta de Berot. No testimoniar en falso.
Entonces ya el testimonio falso, Azamá está incluso en este pasuk. Y todo lo hace en Malkut. Responde, Mishun de Belav Sheem Bo Maase. Bekolav Sheem Bo Maase en lo que mara. Testimoniar no es un acto. Y no recibe Malkut cuando no tiene acto. Precisa tener un Maase. Por eso preciso aprender. Desdico y Tasadik. Ahí está escrito me fuera. Allá viene a Kota Rasha. Sobre el caso de Enzo Memim. Ahí sí dice la Torah que recibe Malkut. Tano Rabbanan. Arba de Barim Emru Be'edin Zomemim. 4 leyes especiales fueron faladas sobre Edin Zomemim. Quiere decir, tienen 4 excepciones en la regla de Edin Zomemim. אין נעשים בקדושה ובן חלוצה, ואין גולין לערי מקלט. Que si dos casos que estudiamos en la Mishnah, que no da para aplicar el mismo castigo, que fique halal ni ari miklat. Esos son los primeros dos. Vean meshalemim et hakofer. Testimonios que falaron que un boy mató a una persona. Y si un boy mata a una persona, alem de matar a boy, o dueño tiene que pagar kofer. Si es muad. Tiene que pagar un kofer. Vamos a hablar tengo una opinión que es multa. Justamente eso más lo que. Benatán pidió Nafshot, dice la Torah. Tiene que pagar ese pidió Nefesh, rescate de su vida. Y después hicieron a Zamaelis. Falaron, ustedes estaban conmigo, entonces no tienen prueba que mató a una persona. ¿Qué falamos? Que pague kofer. Sería o castigo Kasher Zamam, que los edizos Mevin deberían pagar kofer para los dueños de boy que querían perjudicarlo. No pagan kofer. Aquí también una excepción y vamos a ver un motivo después. Benim Karim Bebe Dibri. Si testimoniaron sobre alguien que robó y no tienen para pagar. Alguien que roba y no tiene para pagar, se vende como esclavo. Después hicieron a Zamaelis. Entonces, no robó nunca. Vamos a hablar que los edizos Memim se venden como esclavos. Si no tienen dinero, eso vamos a ver esos detalles. Si depende que el acusado no tiene dinero o los edizos Memim. Entonces, no falamos eso. No se vende como Ebedibri. Mishum Rabbi Akiva Amru Shame Api Asmam. Rabbi Akiva acrescenta más una excepción. Que Edim Zomemim, si ellos confesan, están patur. Estudamos en Baba Kama, Modebe Kenas patur. ¿Qué significa Modebe Kenas? El aquí fue condenado, fue feito azama para ellos. Ahí ya Torah faló, esa multa de Kasher Zamam, eso es una multa. Si ellos van a otro bedín y confesan que nos fuimos feitos azama, confesamos eso, ahí están exentos de pagar, de aplicar para ellos a multa de Kasher Zamam. ¿Por qué? Modebe Kenas patur. No da misión עצמו רשע también. No, porque tienen testimonios. El hizo van y se anticipan antes que condenen a él y a pagar. Fue feito a Zamá, mas después tienen que jugar a esos edizos Memim que les tienen que pagar. Si fueron jugados, ahí ya vieron mamón. Ahí no adianta después confesar. Mas ellos antes de ser jugados confesaron en otro bedín que no sabían de eso. Entonces fican exentos. Delação premiada. Eso, vamos a ver entonces ahora motivos de esas 5 alajot. Los primeros 2 ya estudiamos. En el Simben que llamamos Halotza, que de Amarán, como ya falamos. Ven Golin Leare Miklat, que de Amarán. El tercero, ven Meshalemim et Hakofer, Kasabar, Kufra, Kapara. Veane, la Bene Kapara Ninu. Sustenta que el pagamento de kofer escapará
para el dueño del buey que mató a una persona. Ese dueño del buey causó la muerte de una persona, debería morir, mas por capará él paga. Capará le pidió nefesh de él. Entonces ya que capará, no da para decir que los edin zomemim paguen kofer. Ahora ninguém mató a ninguém, era todo mentira. Solo tiene un testimonio falso, mas no es asunto de capará. Matan kufra capará. ¿Quién es otra que dice que kofer de capará? Amar Hazar Bishmael Beyosher Birham Brokai. De Tania, de Natán pidió nafsho. ¿Qué nafsho? Nafsho de quién? De Menizak. ¿Cuánto tengo que pagar? O valor do dueño do boy. No, do Nizak. De la persona que murió, que fue chifrado y muerta. Que dice, pidió nefesh, el nefesh de aquel fallecido. Entonces, según él, no hay capara, aparentemente. Es un prejuicio, una indemnización que você paga. Bishmael, deme mazik. Tienen que avaliar cuánto vale un mazik. Porque él debería morir. Y capara para él, para el dueño del boy. Maila, va a me fague, demos a va a kufra mamona. Según el primer Tanakama, kofer es una obligación monetaria. Es indemnización, don Isaac. Humor Saba, Kufra, Capará, Bishmael dice que es Capará. Por eso falo de Memazik. Amara, papá, no. De Kuli Alma Kufra Capará. Todo el mundo dice que Kofre de Capará. Viajaba, que me faga. Mosaba, Benizak Shaman, Mosaba, Messi Shamenan. Capará necesita el dueño del boy que chifró. Mas, ¿cómo paga? ¿Cuánto tiene que pagar para que sea Capará para él? Un dice, tiene que pagar el prejuicio que causó. Murió una persona, tiene que indemnizar, de esa forma hay que acaparar. Y otro dice, acaparar es cuánto que él vale, el valor de él y de su vida, eso acaparar. Mas los dos sustentan que acaparar. Mai tamayo de Rabbanan. Pregunta, ¿cuál es el motivo de Jajamim? Porque el motivo de Bishmael es lógico. Está escrito, Benatán pidió nafsho, o Peshato Pasú, que pidió nefesh do mazik. Mas ¿por qué Hachamim dicen que es de Nizak? Neemar Ashata le mata, Neemar Ashata le mala. Male am ben Nizak, acá ben Nizak. Aquí está escrito, Benatán pidió nafsho, que Jol Asher Yushat alav. Yushat es colocar sobre él ese castigo. Y está escrito, Kasher Yashit alaba a la Isha Benatán biflilim. Sobre alguien que machucó a una mujer grávida y abortó, tiene que pagar el valor del feto. Está escrito Yashit. Así como ese Yashit es un Isaac, el valor de un Isaac que paga. Entonces también Yashit, que está escrito en Kofer, que Kol Asher Yushat, es el valor de un Isaac. Pero Bishmael, Benatán pidió nafsho ketiv. Bishmael dice, no, aquí no se aprende que es la Shabbat. La verdad dice Rashi que no es más que es la Shabbat, eso Gilu y Milta. No, Rashi, ¿dónde viví? Eso explica Obaj. No es que es la Shabbat Mufne, y no es Hekesh, es apenas Gilu y Milta. Y por eso entendemos a Bishmael, que dice, para no aprender de esa palabra Hashatá, porque el Peshato Pasuk dice, pidió nafsho, nafsho do mazik. Berabanan responde, in, pidió nafsho ketiv, mío que shaimena, benizak shaimenan. ¿Está cierto? Escapará para el mazik. Pero no está escrito cómo pagar. ¿Cómo pagar? Se aprende de Hashatá, que es el valor de un Isaac. Y la próxima laja, en nimkarim be'eve dibri. Porque Sabara no le memar que si él testimonió sobre alguien que robó dinero y que roba y no tiene para pagar, se vende como esclavo. Entonces dice que si hicieron a Samá, no es vendido como esclavo. ¿Por qué? Entonces entendió Rabbi Amnuna
para explicar en cómo se trata. Anemile, hija de it le dide. Se trata que el ladrón, que él, entre aspas, ladrón, que él testimoniaron que robó, él tenía dinero para pagar. Entonces no iba a ser Ebed. Si no se fue a Zamá, también iba a pagar. Después se descubrió que era inocente. Y el Sedín Zomemime que no tiene dinero. Y sobre eso dice, ustedes no tienen dinero para pagar, entonces vende como esclavo, como sería contra el propio acusado. Entonces ahí entendemos el motivo que dice aquí esa barraita, que no es vendido como esclavo, mismo que no tiene dinero. Porque falamos, ya que Onixal tenía dinero, entonces nunca você iba a causar eso. Você no quería causar a alguien ser vendido como esclavo, porque él tiene dinero, él iba a pagar. Anemije, la gente le dice, o acusado tiene dinero, de migo de Iu, lomes de ban, ya que el acusado no iba a ser vendido, nunca. Y no name lomes de ban, entonces también los testimonios no pueden ser vendidos porque no es lo que querían ser, o que querían causar. Valeja de le dide, mas si el acusado no tenía dinero, que si iba a ser verdad, iba a ser vendido. Afagar de ir le dido misdabno. Mismo que los testimonios tienen dinero. Que si no importa los testimonios, todo depende del acusado. Ya que el acusado no tenía dinero, entonces ¿vosotros qué querían causar a él? Que se haya vendido como esclavo. Fizeron a Zamá, o Sedín Zomemim, ahí sí son vendidos como esclavos. Y cuando faló barata, no caso que tienen dinero. Aquí hay que más pregunta. Belim Brulé, o Sedín Zomemim pueden argumentar. Y ant Abaleja, mi Abba Misdabana, Ananamero Misdabanenan. Si você tenía dinero, no iba a ser vendido. Iba a pagar. Entonces no tenemos dinero, ¿por qué vamos a ser vendidos? El asabarra bamnuna le memar. Entonces muda. Anemile eja de idle, o le dide, o le didu. Entonces Rabamnuna ahora quería pensar así. Cuando que dice a Baraita que no es vendido como esclavos en Zomemim, cuando un dos tiene dinero. Porque tenemos las dudas lógicas. Si el acusado tiene dinero, no iba a ser vendido. Y a filo que el acusado no tiene dinero, mas Osedín tiene dinero, entonces ¿por qué va a ser vendido? La valeja de letle, lo le dide, pero le didu misdabne. Si ni uno de los dos tiene dinero, no tiene argumento para no ser vendido. Ahora dice que para malo rabá, benimkar bignebato amar rahamana. Bignebato, velo bezamamo. Gezerata Katub, no es por lógica. ¿Quién es vendido como esclavo? El propio ladrón. Si robó y no tiene para pagar, es vendido. Y no Edim Zomemim que querían causar eso. Eso, Bignebato. So aquel que robó propio que va a ser vendido y no Zomemim. זה הבעלות, בסימן הטבה.